Vale, vamos a reaccionar al iceberg de misterio de videojuegos, ¿vale? Esta va a ser la primera parte porque no creo ver 2 horas, así que lo vamos a dividir probablemente en 2 partes, ¿ok? Nivel 1. Alienígenas en San Andreas. Man, Uno esto ahí de me da los mucho mitos más miedo, conocidos gente. de San Andreas es el de los aliens. Lo cual no es de extrañar, ya que existen varias referencias a ellos dentro del título. De todos modos, Man, yo literalmente en primaria veía estos videos de alienígenas y misterios más en allá San de una Andreas voz y en la me misión cagaba Black vivo, Project gente. que hace referencia a experimentos con alienígenas, no es posible toparnos con ellos dentro del juego. Él es En Super real, Mario classic, 64, es posible acceder a un patio dentro del castillo de Peach. En él, se clásico. encuentra una fuente, con una placa, en la que supuestamente, se puede leer, L es real, 2400. Man, yo no sé, o sea, la gente, ¿qué hacía, man, para descubrir o, bueno, ver eso, ¿no? 1. Esto causó que Esto muchos años después se filtró que sí fue real, ¿eh? muchos jugadores llegaran a Porque se teorizar que revelaron la los L archivos iba del en Mario referencia a 64 Luigi, y por lo tanto, y sí Luigi se había existía en el planeado juego. destruir. Aunque claramente esto no era así, se crearon varias teorías de cómo jugar con él. Cabe resaltar que estas teorías no existían en Japón, ya que la guía oficial japonesa del juego contaba con una serie de entrevistas al equipo que desarrolló el título. Entre ellas a Shigeru Miyamoto, quien comentó que Luigi estaba planeado como personaje jugable dentro del juego, pero, debido a limitaciones del sistema, esta idea terminó siendo descartada. Ahora bien, 24 años y Ahí un mes está. después de la salida del juego, las partes del modelo de Luigi fueron encontradas dentro del código fuente filtrado de Super Mario 64, y posteriormente, el modelo fue rearmado. ¡Mi signo! Mi signo, o Ketsuban en la versión japonesa, Clásico. se trata de un error de la primera generación de Pokémon. Su nombre proviene de la abreviatura de número perdido en inglés, y podía ser atrapado como si se tratara de un Pokémon. Aunque su forma más común es la de Y una era L invertida tipo... compuesta por gráficos basura, puede tomar el aspecto de tipo otros pájaro, sprites ¿no? del Algo así. juego. Estaba El tener a bulladísimo. mi signo en el equipo causará una gran cantidad de errores, que Sí, es mi posiblemente signo. desencadenen en que la partida se Mi vuelva signo. injugable. De acuerdo a Toro Iwatani, el creador de Pac-Man, el nacimiento del personaje se dio mientras comía una pizza con sus amigos. Al tomar la Bruh. primera rebanada, le surgió la idea de crear un personaje con esa forma. Man, imagínate. O sea, por estar comiendo pizza te ocurre uno de los mejores juegos de la Una de historia, las más hermano. famosas leyendas urbanas de videojuegos se centra en Olivius. una recreativa con el nombre de Polybius. De acuerdo a la historia, en la década de los 80, en algunos salones recreativos de la ciudad de Portland, en Estados Unidos, un misterioso nuevo juego apareció, titulado Polybius. El mismo se caracterizaba por ser sumamente adictivo y por dejar a sus jugadores ciertas secuelas que iban desde pesadillas, alucinaciones, incluso, tendencias suicidas. Se cuenta que durante el poco tiempo en el que el juego estuvo presente en los salones arcade, hombres con trajes negros tomaban nota de los efectos que el juego provocaba en quienes lo jugaban. La máquina desaparecería poco tiempo después, luego de la muerte de un joven. Se dice que la misma fue parte de un proyecto de lavado de cerebro, llevado a cabo por el gobierno de los Estados Unidos. Ay, El ¿cuál era? asesino de la katana fue el Era nombre por que los Squall, medios le ¿verdad? dieron a José Rabadán, un joven español de 16 años, aficionado a los videojuegos y armas, que la madrugada del 1 de abril del Sorry, año sorry. 2000 acabó con la vida de sus padres y su hermana. Debido a su afición por los videojuegos, especialmente por Final Fantasy VIII, los medios acusaron al Man, título de haber sido la inspiración para que el joven llevara a cabo los asesinatos. ¿cómo un juego como Final Fantasy VIII va a hacer eso? Antes de la salida de Ocarina of Time, comenzó a circular material promocional, donde se podía ver a Link obteniendo la Trifuerza. De todos Contenido modos, estas totalmente imágenes eran de descartado, una gente. versión beta del juego, y en el producto Imagínate si final, hubiera salido el esta no juego así, estaría man. presente. Aún así, los fans se inventaron varias teorías locas, que explicaban cómo obtenerla. El caso más conocido de esto, es el de Ariana Almandoz, quien en 1999, compartió la historia de cómo obtenerla, en un popular sitio de noticias de The Legend of Zelda, acompañada de una serie de imágenes. Claramente, todo esto Hyrule, era The Legend falso. of Zelda. En Super Mario Bros., y en la versión japonesa del segundo juego, es posible saltar por encima de la bandera de la meta.
aunque esto solo se puede lograr en algunos pocos niveles. Tras hacerlo, entraremos en un bucle, en el cual se repetirá el fondo, dejándonos como única forma de salir, el esperar a que se nos acabe el tiempo. En Versus Duck Hunt, la versión arcade del título, es posible dispararle al fastidioso perro. De hacerlo, no terminará muerto, pero sí resultará herido. El cuarto de las almas En torturadas Microsoft en Excel Excel. 95 existe un easter egg conocido como el cuarto de las almas torturadas, que consiste en un juego en primera persona, en el que Curiosidades podemos curiosas recorrer hablando de- varias salas, que contienen las fotos de los creadores del programa. Sí. Tabú el sexto sentido, es un simulador de tarot para la También está NES, interesante. creado por Rare. De acuerdo a una popular leyenda, las predicciones que el juego proporciona realmente ocurren, incluso las relacionadas con la Tiene que muerte. ser una combinación de botones, solo así. ¿Sabes? En 1982, se le dio la tarea al desarrollador Howard Scott, de crear en tan solo 5 semanas, un juego basado en la Man, exitosa este película de Steven Spielberg, probablemente E.T. de los casos extraterrestre, más que sería vendido para las interesante navidades de de la ese historia año. de los Atari videojuegos. tenía tanta fe en el título, que produjo más copias que la cantidad de consolas vendidas. Pero, debido O sea, a poco ya está tiempo de rechutado, producción, todo el mundo sabe de juego esto, resultó pero- un desastre. Para deshacerse Igual, de o las sea, el miles tema de de que copias hayan que no habían enterrado- vendido, Atari terminó enterrando los cartuchos en el desierto de Alamogordo, en Nuevo México. Aunque todo esto permaneció como Y luego una al leyenda final, urbana, se revelaría la sí fue verdad, verdad, en ¿no? abril de Qué locura. 2014, cuando miles de copias del juego fueron desenterradas. Tails Doll es uno de los corredores Tails de Doll, Sonic gente. R, y, a su vez, el antagonista de la creepypasta más famosa de Sonic. La misma se divide en dos partes. En la primera se nos narra la historia de un demonio que aparece en un pueblo de los Estados Unidos. En la segunda, cómo ese demonio se manifestó en el juego de Sega Saturn, Sonic R, y logró asesinar a un niño. La Chairo. Doblar el cartucho. Soplar Ay, un cartucho cuando este no funciona, es una de las técnicas que casi todo jugador, que haya tenido alguna consola que almacenaba sus juegos por este medio, ha realizado. Pero lo cierto es, que hacer esto, acelera la oxidación de los componentes, y en realidad, Sí, el en simple verdad lo hecho que de estás sacar y haciendo volver a insertar el cartucho, es lo que provoca es que el como que juego vuelva a conecta con la funcionar. saliva, man. Hace como un corto ahí. Con la salida del primer Tomb Raider, muchos fans fantasearon con la idea de un código que lograra desnudar a la arqueóloga, y, aunque varios sitios web prometían maneras para hacer esto realidad, lo cierto es que el dichoso truco nunca existió. Man, repajero, man. Una leyenda bastante popular de Final Fantasy dice que el nombre del juego se originó en referencia a los problemas económicos que Square estaba sufriendo. Aunque en 2009, se confirmaría que la empresa, y Koichi Sakauchi, cofundador de Square, estaban pasando por un complicado momento. Posteriormente, nunca jugué en el nada año con 2015, aparte durante de una la 3DS. conferencia, se reveló que el nombre original era Fighting Fantasy, título que debió ser cambiado, ya que existía un juego de mesa con ese nombre. ¡No! Ya que se reveló en un momento. Posteriormente, en el año 2015, durante una conferencia, se reveló que el nombre original era Fighting Fantasy, título que debió ser cambiado, ya que existía un Posteriormente, Sakauchi, cofundador de Square, estaban pasando por un complicado momento. Posteriormente, en el año 2015, que debió No mames, eso de lo de Final Fantasy, que se puso ese nombre porque era su última oportunidad, todo ese tiempo fue falso, man. ¿Eso no lo sabía? En el primer Super ¡Hala, Mario qué Bros. Es mierda, posible man! atravesar una pared ubicada al final del nivel Qué 2, duro, y llegar bro. a la zona de selección de niveles. Pero, a diferencia de cuando se ingresa desde la parte superior, al hacerlo de Yo siempre esta pensé que manera, sí era y verdad. entrar al primer tubo, apareceremos, en vez de en el Chisme primer check. nivel del mundo 4, en el nivel -1. Un área idéntica al nivel 2 del mundo 2. Exceptuando, que al llegar a la pantalla final del mismo, no podremos completar la zona. En la versión para el periférico exclusivo de Japón, el Disk System, se puede ingresar a un mundo -1 diferente, que no es más que una versión acuática del nivel 3 del mundo 1. Ermac. Ermac Error macro. era un acrónimo de error macro, una opción Eh, presente en el menú del primer Mortal Kombat, que se encargaba de gustas un contar la niño, cantidad pero de tú lo veces que la odias. máquina se había reiniciado ¿Cómo? tras encontrar un error. Esto daría origen a que muchos jugadores Siempre me tras está ver el viendo, menú, pues, porque le creyeran gusta. que Ermac se trataba de un ¿Qué? personaje desbloqueable.
Con el tiempo, se sumaría la leyenda de que este luchador era producto de un error que volvía a Scorpion de color rojo, lo cual es completamente falso. Tal vez, el origen de esto último, se lo debamos a la revista Electronic Gaming Monthly. Ya que, poco después de la salida de las versiones para consolas del juego, la revista publicó una carta que habían recibido, donde un lector llamado Tommy Casey decía haber logrado pelear contra un ninja rojo llamado El Mac e incluyó una foto a modo de prueba. En su momento, existieron varios métodos para desbloquear al supuesto luchador, pero todos eran falsos. No sería hasta la salida de Ultimate Mortal Kombat 3 que se volvería un personaje jugable. Svastika en Zelda, man. Legend of Zelda cuenta me da risa porque muchas veces en estos juegos japoneses, aunque en su momento esto se señaló como una especie de propaganda nazi, lo cierto es pero es que en Japón ese significado representa otra cosa. Una figura proveniente del budismo, mucho más antigua que el partido nazi, que significa paz, prosperidad y buena suerte. El video lo explica mejor que yo. De acuerdo a uno de los rumores más conocidos de la primera generación de juegos de Pokémon, Mew se encontraba debajo de un camión, ubicado cerca del muelle de donde zarpa el SS Aim. Aunque habían varios métodos para que salga de su escondite, todos eran falsos, y la única manera para conseguirlo era a través de eventos oficiales o a partir de errores en el juego. Escasez de monedas en Japón. De acuerdo a una leyenda, debido a la popularidad de la recreativa Space Invaders, en Japón hubo una grave escasez de monedas de 100 yenes, lo que llevó al gobierno a poner en circulación más monedas. Sin embargo, este relato es completamente falso. Pie Grande es sin duda el mito más famoso de San Andreas. Poco tiempo después de la salida del título, los jugadores comenzaron a rumorear de la existencia de Pie Grande en una zona conocida como Baco Villón. ¡Qué buen juego San Andreas! Que vista desde arriba, luce como una pisada. Aunque muchos siguen buscándolo incluso en nuestros días, el mito fue desmentido en 2005 durante una entrevista al cofundador de Rockstar, que dijo ya me que pasé San Andreas, hermano, ¿de qué hablas? No hay un Pie Grande en el juego. Me lo pasé el año pasado. En la nivel máquina 256 original de Pac-Man, en caso de llegar al nivel 256, debido a limitaciones de hardware, la mitad de la pantalla se llenará de gráficos basura. Nivel de las vacas. Tras la salida del primer Diablo, los jugadores comenzaron a rumorear de la existencia de un nivel secreto, habitado por vacas. Si bien esto era un falso rumor, para la secuela, sus desarrolladores agregaron un nivel secreto, accesible combinando una serie de objetos, el cual estaba habitado por vacas gigantes. ¿Por qué? En Diablo 3 no existe este mundo, pero sí podemos hablar con el espíritu del Rey Vaca. Más de que no decimos. Ben Drownet. En septiembre del año 2010, en el subforo X4chan, un usuario bajo el nombre Hadusable comenzó a narrar cómo, los hombres luego de somos comprar un cartucho usado de mejoras Mask, comenzó a experimentar una serie de extraños fenómenos. A lo largo de su relato, se nos revelará pero que si han llevan sido 2 días, ¿cómo te va a decir ya? de Ben, el anterior dueño del juego, quien falleció en extrañas circunstancias. Aunque la historia fue catalogada como un creepypasta, lo cierto es que fue un juego de realidad alternativa que no concluyó hasta finales de 2020. ¡A la verga! De acuerdo a una popular teoría, los personajes de Star Fox no tienen piernas, debido a que supuestamente esta teoría evitaría que al viajar por el espacio a una elevada velocidad, toda la sangre de los pilotos bajara de la cabeza a los pies. Eso es de verdad, esa lo había pensado por un video. En Luigi's Mansion, en la sala del teléfono, mientras contestamos las llamadas, un relámpago iluminará el lugar, mostrando la silueta de Luigi, flotando. Varios jugadores han señalado que esto no se trata de un error, sino por el contrario, una referencia a que el plomero se quitó la vida ahorcándose y que durante todo el juego hemos controlado a su fantasma. Islas Fallo fue el nombre que los jugadores le dieron a una serie de áreas de la primera generación de los juegos de Pokémon, compuestas por gráficos basura. Para acceder a ellas existen varias maneras, siendo una de las más populares la relacionada con la zona Safari. Se decía que en estas áreas podían atraparse Pokémon extremadamente poderosos, pero esto no eran más que simples rumores, y la verdad es que se trataba de un error del juego que podía causar la pérdida de los datos guardados. Mario es comunista. Ay, hay una teoría súper extensa de esto. El primer juego de Mario Bros. No es más que propaganda comunista. Esto debido principalmente. Esta teoría,
O sea, la va a resumir un chingo, pero está... Realmente, O sea, busquen las internet. similitudes entre Mario y súper Stalin, teoría gigante. el líder de la Unión Soviética, hasta su De muerte que en los hongos tienen algo que 1953. ver con Otras no sé pruebas qué, mamá. serían el hecho de que el enemigo principal, Bowser, sea un rey, el color rojo, presente en el mismo Mario y en la mayoría de niveles del primer juego, el martillo, arma que Mario usa en el primer Donkey Kong, el símbolo de la estrella, que Mario levanta al entrar en cada castillo, luego de bajar la bandera, que según la teoría Reprobó un representa el símbolo examen. de la paz. No, hombre, Cheiro. Maldición de De Madden. acuerdo a una leyenda, También desde está que John bien. Madden dejó de aparecer en la portada de Madden NFL en 1998, todos los jugadores presentes en esta sufrieron algún tipo de lesión que los ha dejado incapacitados y causado el fin de sus carreras como profesionales. En Wario Touch Allison, para eso Nintendo está bien, 10 güey. es posible escuchar los temas de los diferentes Fue porque lo minijuegos tenía del que título. contestar el De viernes. esta lo manera, contesté ayer, varios y apenas jugadores está se en el percataron que traducción. al acelerar la canción de No, Ashley hombre, Cheiro. en el tercer verso, pareciera escucharse No en estás tonta inglés, nomás. le he concedido niños al infierno. Ese te pasó. En agosto de Final Fantasy 7 1995, para durante la Nintendo exposición 64. SIGGRAPH, Square mostró una demo jugable en 3D, con los personajes de Final Fantasy VI, realizada 6. con la tecnología de Silicon Graphics. Ojo. Esto llevó a muchos a pensar que se trataba de un juego para la Nintendo 64, pues la consola había sido Ese desarrollada hubiera con estado esta guapísimo, tecnología. man. De todos modos, este no era el caso, y Square lanzaría su próximo Final Fantasy en la primera PlayStation. Consola, que gracias al uso de CDs, no se veía limitada con cuestiones de espacio, como si Pero son ocurría en la exámenes consola o de esos que son Nintendo. nada más de que para analizar. Pueblo Lavanda es una de las locaciones más Pueblo tétricas de Lavanda, los gente. juegos de Pokémon. Es Este por también eso puede que ser. han surgido Este lo iba a muchas hacer, de hecho. creepypastas respecto a este lugar. La más popular, muchas veces considerada erróneamente Según como yo, ya una no todo. historia verdadera, dice que la canción del pueblo, en diagnóstico, las primeras entonces versiones aquí, japonesas bueno. del título, puede causar grandes daños en niños de entre 7 a 12 años. ¡Ojo, nivel 2, chat! Herobrine. No puede ser. De acuerdo a una publicación realizada en 2010, en el foro oficial de Minecraft, mientras un chico estaba jugando en solitario, se topó con un extraño jugador con la skin principal, pero sin pupilas. De acuerdo al relato, esta entidad creaba estructuras extrañas en el juego y observaba desde No, es lejos caso a al la canción, joven. mi tía. Además, supuestamente, este ser se trataba del hermano muerto de Notch, el creador de Minecraft. De todos yo quería modos, nada hacer de esto era real, y Notch ni pero siquiera tenía un hermano. muy cortito. Bigote de Mario. El mítico bigote de Sí. Mario surgió debido a que a su creador, Shigeru Miyamoto, se le hacía difícil el crear un personaje al que se le pudiera diferenciar la boca de la nariz. Es por eso que para solucionar este problema, se le ocurrió la idea de agregarle un bigote. No te preocupes, Cheiro. Al completar Sonic CD, es posible acceder a un menú para escuchar los diferentes sonidos del juego. Tú puedes. Pero, en caso de introducir ciertos parámetros, podremos desbloquear una serie de imágenes dejadas por los desarrolladores. Entre ellas, una bastante extraña, escrita Mira, en mañana vas japonés con el que man dice, que le "La gustas y diversión es dile, ¿qué infinita, pasa contigo, güey? O Corporación sea, Sega". deja de mirarme, ¿vale? En San Andreas, es posible toparse con varios peatones Güey, con comportamientos esto- suicidas. Desde NPCs que saltan Se de descubrió que al edificios, final fue aviones que Ersen se estrellan Zumbo, y el caso más famoso de todos, peatones que tras tomar una foto, se tiran al agua. Si bien todo esto es debido a errores, se ha llegado a hipotetizar que los transeúntes que se tiran desde edificios son una referencia al juego de Rockstar, Lemmings, pero de esto Es no hay error, ninguna güey. prueba factible. Es un error, no tiene que ver. Totaka Song se Ya lo trata dijeron. de una corta melodía, compuesta por el compositor Kazumi Mejor Totaka, pegarle en que ha los sido huevos. oculta en una gran cantidad de juegos de Nintendo desde Lo 1992. peor es que todavía no Hasta empieza el el día de hoy, semestre. la canción sigue siendo agregada en ¿Cuándo nuevos empieza? juegos. En Super Mario Montar a 64, Yoshi. tras Güey, terminar a mí el se me juego, hace es súper posible anticlimático el encontrar a final de Yoshi Mario en el techo del 64. castillo. Consigue las Esto 120 causó que se estrellas comenzara a rumorear de la posibilidad de poder y montarlo encuentras como a en Yoshi Super y te Mario da World. 99 vidas. Lo cual, como, wow. aunque se tenía planeado, se terminó descartando. O sea, ¿ya para qué? Ya hiciste todo. Braid es un juego de plataformas Güey, esto estaría lanzado bueno en para video, 2008, man, la historia de donde Braid. tendremos como Sí lo objetivo el pensé, salvar a pero una no sé. princesa. Pero a lo largo del juego, nos daremos cuenta que tal vez, ella no requiere de nuestra ayuda.
Esto se ve específicamente en el Sí, último porque nivel donde básicamente ella es como corre de que nosotros. le quiere matar. Lo que ha llevado a varias teorías, desde los que dicen que el personaje está obsesionado con la princesa, y que los enemigos con los que lucha son producto de su imaginación, hasta los que afirman que la princesa es una alegoría a la bomba atómica. Sí, porque creo que al final En cuando llegas GTA 4 se encuentra una estatua, que es una parodia a la Estatua de la Libertad, cuyo rostro está inspirado en la política estadounidense, Hillary Clinton. Al acceder a su interior, podremos encontrar un corazón gigante bombeando sangre. En el año 2000, durante la Space World, se presentó una demo para mostrar las capacidades de la GameCube, donde podían verse 128 Marios en pantalla. Luego de la muestra, Miyamoto dijo que Super Mario 128 sería la secuela de Super Mario 64. De todos modos, el título como tal nunca fue lanzado, y se cree que Mario 128 terminó evolucionando en Super Mario Sunshine. Además, los elementos de la demo fueron reutilizados para Pikmin. En los CDs de Gran Turismo 2 y FIFA 2001, al rascar los discos, era supuestamente posible oler en el primero el aroma de la línea de los pits, mientras que en el segundo, olor a cesta. Oye, ¿por qué querrían oler Debido eso? a que el diseño de los hongos que Mario consume son similares a la Amanita muscaria, un hongo alucinógeno, muchos han señalado que todas las aventuras de Mario no son más que producto de su imaginación, causados por este champiñón. G-Man. She-Man es un personaje de la saga de Half-Life, conocido por ese nombre, debido a que así es denominado dentro de los archivos del juego. Algunos dicen que la G, al comienzo de su nombre, es una abreviación de gobierno. Por lo tanto, al traducir She-Man, nos daría, hombre del gobierno. Esto nos lleva a una de las teorías de quién es este personaje, pues en el primer juego y sus expansiones, se lo puede ver hablando con soldados y científicos. Otras teorías dicen que en realidad es una versión del futuro de Gordon Freeman, el protagonista del primer y segundo juego. Más allá de estas teorías, lo poco que se sabe de él, es que se trata de un ser con capacidades sobrehumanas, que puede detener el tiempo, alterar acontecimientos ya ocurridos y teletransportarse. Jugar como Master Hand. En Super Smash Bros. Melee, existe un error que permite jugar con Master Hand, el jefe final del título. Para esto, se requiere de dos controles, donde puedo usar uno Master conectado Hand al puerto 2 y otro al puerto 3. Con el mando del jugador 2, se debe seleccionar un personaje y situar de las el cursor 12 me gritas, man, Luego, no sé con el qué hora control es, conectado al puerto 3, mantener el cursor en Aim Enter. Ah, vale, es una hora más. Una vez hecho esto, se deben presionar los botones A de ambos mandos de manera simultánea, y de esta forma podremos jugar como Master Hand. Silla de ruedas en GTA San Andreas. En GTA San Andreas, en Fisher Lagoon, se puede encontrar una vieja silla de ruedas, que se especula que podría tratarse de una referencia a la película Viernes 13, o a otro título la de textura Rockstar que tiene la llamado silla de ruedas de Manhunt. un bug. No debería ir a esa textura ahí. En el libro How to Win at Nintendo Games se menciona que existía un nivel secreto en el primer Super Mario Bros. Que tomaba lugar en una fábrica de chocolate. Pero esto no era más que una broma por parte de su escritor. De acuerdo a una teoría bastante popular de los juegos de Pokémon, Gengar es la sombra de Clefairy. Esto sustentado principalmente debido al parecido que hay entre ambos Pokémon. Luego de pasar el nivel 99 en Duck Hunt, empezará la ronda 0, en la cual, debido a la velocidad de los patos, será prácticamente imposible atinarles. Pero de lograr completarla, el juego se reiniciará y volveremos al nivel 1. Ah, pues cómo no. Tercer ojo de Daisy. En Super Smash Bros. Melee, debido a un error en las texturas del trofeo de Daisy, esta cuenta con un tercer ojo debajo de su cabello. ¿Ese bug qué? O sea, ¿cómo en Space Invader, la velocidad de descenso de las naves enemigas irá aumentando a medida que destruyamos más. Sorprendentemente, en el título original, esto no se debe a una cuestión de programación, sino a las limitaciones del hardware utilizado para la recreativa. De esta manera, a menor cantidad de elementos en pantalla, mayor era la velocidad de los enemigos. En Animal Crossing para GameCube, es posible visitar otros pueblos, insertando una segunda memory card, que contenga la partida guardada de otro jugador. Es verdad, Ahora puedes bien, visitar, debido a un error, si mientras estamos en otro pueblo, reiniciamos la consola, al volver a cargar nuestra partida, la cara de nuestro personaje cambiará a la textura del rostro de un giroide.
De acuerdo a una leyenda urbana bastante antigua, luego de que dos jóvenes consiguieran completar el videojuego de disparos, Silent Scope, con una puntuación perfecta, en la pantalla, apareció un número de teléfono, que al llamarlo, reprodujo una grabación que dijo: "Felicitaciones, ¿has considerado trabajar en el gobierno?". Bro. Poco tiempo después de la salida del primer Mortal Kombat, ¿Qué pasa? los Porque jugadores últimamente digo comenzaron tanto a eso, rumorear bro. de que existía una forma de jugar como Goro, el subjefe final del juego. Lo cual era falso, pero en parte. Pues existía una versión del Sí primer Mortal puede, Kombat, ¿no? Pero donde bueno, era posible controlar al luchador, y esa era la de Game Boy. Para desbloquear a Goro, se debía completar el título, y durante el final de los créditos, Tramo presionar una Trolley. combinación de botones. No sabía que el GTA se puede jugar en Game Boy. Sí, hay un GTA San Andrés. Hay un GTA para Game Boy Advance. Yo lo llegué a jugar cuando era Autos joven. fantasmas, ha sido el nombre que se le dio a una serie de vehículos destruidos, No. que pueden encontrarse por todo el mapa de GTA San Andreas. Varios jugadores han reportado ser perseguidos por estos, mientras exploraban los bosques de Baco Beyond. Aunque esto tiene una explicación, puesto que, estos autos aparecen sobre zonas elevadas, lo que causa que rueden colina abajo. En junio de 2010, en el subforo X de 4chan, un usuario compartiría su experiencia, luego de comprar una versión hackeada de Pokémon Plata. En el relato se hace especial énfasis en los unknowns, ya que estos, funcionan como una manera de explicar la situación del personaje. Espérame. Ah, no. Chingada madre. Bueno, ya. ¿Qué pasó? Yume Koyo, Doki Doki Panic, es el nombre original del título que se conocería fuera de Japón como Güey, ¿esto? Super Mario Bros. ¿Por qué? O sea, yo nunca El juego se entenderé trataba originalmente por qué de hicieron una esto. colaboración entre Nintendo con la cadena de televisión Fuji, pero, posteriormente se modificaría, y, se le agregarían Porque personajes este del juego universo fue de Mario Mario Bros. 2 Todo esto, internacional. para O sea, comercializarlo fuera de Japón, como una secuela de Super Mario Bros., ya que, el verdadero segundo título del plomero, se lo consideraba demasiado difícil, para los pero, jugadores man, es la idea más pendeja del mundo, pero bueno. extranjeros. Pero bueno, aunque bueno, gracias a eso también existió los Shy Guys, ¿no? Originalmente la PlayStation Pero a mí se me hace sería muy un add-on pendejo para la que Super hayan... Nintendo, desarrollado por Sony, Solo porque era muy difícil el Mario 2 original, o sea que le está bien permitiría a la tonto. consola de la gran N, reproducir juegos desde CDs. Pero, el trato entre Nintendo y Sony se O sea, canceló. como si los No estadounidenses, sería o hasta bueno, externos 2015, a cuando uno de los Asia fueran 200 indios. ejemplares de este prototipo chingada. sería encendido y mostrado al público a través de Internet. Are your base are belong to... Para la versión europea del juego Zero Win, para Sega Mega Drive, se incluyó una cinemática inicial, la cual, es bastante infame debido a la traducción al inglés que recibió. Esta introducción, se ha vuelto un meme, y su frase más conocida, All your base are belong to us, se puede traducir al español como, todas su base, nos pertenecen. De acuerdo a un rumor de Shadow of the Colossus, existía un coloso escondido dentro del juego. Algunos relatos lo describían como un dragón, mientras que otros Es verdad, como una este al final serpiente salió en el marina. remake, man. Aunque el mito era falso, sí hay algo de verdad detrás de la existencia de colosos extra. Originalmente, se planeó que el juego contara con 48 colosos, número que se recortó a 24, debido a limitaciones del sistema, Ay, y que estos vatos que posteriormente, ese quieren. número volvió a reducirse a 16. God help me. ¿Y este cuál Los es? gritos que producen los Ah, zombies de los zombies Half-Life que 2, son. mientras están prendidos fuego, son en realidad O sea, una si lo serie de inviertes. frases invertidas, entre Ajá. las cuales podemos encontrar, oh Dios, ¡Ah, ayúdame, entre Ya, hermano. según Ay, Shigesato Itoi, coño, qué buena. Esa sí la voy a hacer de huevo. creador de la saga Mother, Gigas, el enemigo final de los dos primeros juegos, fue inspirado en una experiencia traumática de su niñez. De acuerdo a sus declaraciones, en su infancia accidentalmente entró a una sala de cine para adultos, donde se proyectaba El oficial de policía y la belleza desmembrada. Itoi Man, malinterpretó un está fragmento donde turbio. aparecía una mujer con el torso desnudo, como una escena de violación, y fue basado en este difuso Porque en recuerdo verdad que Gigas sí. nació.
Berserk se trata de un arcade publicado en Mira, 1980 que este lo subí. supuestamente se encuentra maldito, pues se dice que dos jóvenes murieron. Dos jóvenes mientras lo murieron jugaban. llegando al límite de la puntuación. Debido a las limitaciones de la época, en Mario Bros. De No te vayas, Chairo. 1983, Si no, lloro. Luigi no era más que un clon de Mario, cuya única diferencia era su paleta de colores. No es que dé miedo, pero el En ambiente Super sí es Mario raro. 64 El de Yayo. existen 3 monedas en Tiny Hugh Island que Ya, por un error de Extromox, bien que hace rato te programación se confesaste la encuentran Chairo, debajo le del dijo. mapa. Yo soy Aunque los ese jugadores chico que te lograron mira todos encontrar los la días. forma de tomar 2 de ellas, no fue hasta el 2014, cuando el usuario Ya, Pan bro, en ya, 2012, confiésalo. valiéndose de Yes. una serie de errores, logró tomar la tercera y última moneda. 251. Los 151 cartuchos malditos de Pokémon es un relato ficticio que toma como base la historia de la creepypasta de la tonada maldita de Pueblo Lavanda. Tare. En ella, se nos narra la investigación ocurrida luego de la muerte de 104 niños, tras la salida de las primeras versiones de No Pokémon grites rojo nada, y yo voy a verde. gritar igual, vete a la verga. Sonic.exe. Sonic.exe se trata de una de las más conocidas creepypastas del erizo azul. La historia nos narra la desventura de un joven que recibe un disco de su amigo, con una nota pidiéndole que lo destruya. En su lugar, el chico Lo de decide Gary jugarlo se le y murió. termina siendo sumamente aterrador, donde todos los personajes lloran sangre hiperrealista de sus cuencas oculares. La ciudad fantasma es una parte del mapa de Liberty City que se encuentra flotando sobre el agua y a la cual solo Man, es es posible que acceder Extromox me usando el dijo todo. que cuando falte un minuto para las 12, gritaron. Esta área había sido usada para la primera cinemática del título, y, debido a lo difícil de manejar el dodo, Rockstar creyó que nadie lograría llegar. You are Mr. Gay, En la hermano. portada de su- O sea, con todo respeto a la persona que hizo este iceberg, esto no es progresivo para nada, man. O sea, ¿cómo me pones You are Mr. Gay después de ponerme G-Man, Jaigas? O Super sea, Mario Galaxy, al leer las letras ¿Bro? con destellos, ¿Por qué? se forma la frase en inglés, usted es un señor gay. Aunque se cree que esto es una coincidencia, algunos han señalado que esto fue realizado a propósito, por el diseñador encargado de la portada. The Guy Game. The Guy Game se trata de un Te juego digo de la hambre- preguntas y es que respuestas sí, lanzado en el año qué pedo. 2004, en el cual podríamos ver una serie de videos de chicas en poca ropa. 4 meses luego de la salida del juego, el Man, yo me estudio acuerdo desarrollador mucho del de título, ver la empresa eso que de lo de publicó, You Are y Mr. Sony Gay y de Mario. Microsoft fueron llevados a Todo el juicio mundo debido a que una de siempre las lo modelos decía, presentes en él tenía tan Qué solo 17 pesado. años a la hora de grabar las escenas para el juego. Lo El que Wii causó Game, que no se sé. prohibiera la producción de nuevas copias del título que contuvieran Supongo. el nombre, la voz, imágenes de la menor. Ah, vale, sí. Entonces, sí. En San Inframundo, Andreas, al está igual que en chido. otros juegos de la saga GTA, Extramox, los te interiores grité, se no me hiciste encuentran caso. guardados en un plano distinto al del mapa grité al oído. principal, el cual ha sido nombrado por los fans como el inframundo. Debido a errores de programación, desde algunos recintos, se puede ingresar al inframundo y de esta manera, acceder a otros interiores. Los bloques de Super Mario Bros. Son Toads. De acuerdo al manual Ah, del es primer verdad, el Super manual, Mario ¿no? Bros., los Koopa convirtieron a los Toads en ladrillos. Extromox es un falso, hermano. Hace rato quería ligarse En a algunos de los títulos de la saga Halo, se ha reportado que durante partidas multijugador, pueden aparecer jugadores sin game tag. Estos son Ojo. capaces de realizar proezas imposibles para Se un me jugador quedó. normal. Su origen es incierto, llegando a ser considerados como un Te error agradece. e incluso como una broma por parte de los desarrolladores. Peach es la madre de Bowser Jr. En Mario Sunshine, Bowser Jr. secuestra a Peach, debido a que su padre le dijo que ella era su madre. Pero De esto es todos modos, falso, al que final del flipas, ¿no? juego, se explica que esto no es así. Claro, claro. Sí, de cómo va a procrear un puto Koopa. En ¿Qué dice? los diferentes títulos de Rockstar, podemos encontrarnos con referencias a otros juegos de la compañía. Por ejemplo, en Vice City, podemos encontrar un cartel que hace referencia a una ciudad perteneciente al videojuego Manhunt. Por otro lado, en Eleanor, podemos encontrar el sombrero de John Marston, protagonista del primer Red Dead Redemption. Esto causó que varios Shish, qué jugadores flipas. comenzaran a hablar de la posibilidad de que todos los juegos de Rockstar transcurrieran en un mismo universo. Aunque es poco probable, en los títulos donde esta teoría parece tomar No te mayor vayas, fuerza, Chero. es en los juegos de GTA, del universo HD, y la saga vayas Red Dead diciendo, Redemption, ya que es aquí, donde podemos ver la mayor cantidad y más sólidas referencias.
Lucas y Pete en Melee. Es En verdad, iban a julio de entrar 2001 antes, ¿no? se publicó Bro, en pero la es que de página verdad, oficial ¿cómo de me pones noticias esto? sobre Melee que para esta segunda entrega Sí. se había planeado que Ness sería reemplazado por Lucas, uno de los personajes del cancelado Earthbound 64, que no haría su debut Vale, en me la voy. saga Man, hasta ¿qué pasa? 2006 Se van en todos Modern en 3. Por otro lado, ¡Mira ese aparece Pete, como bro! uno de los What trofeos the sostenibles en Melee fuck is y, that curiosamente, fucking en este Pete? podía Mira eso. Man, qué cara de bebé que tiene, hermano. leerse, ¿volverá Pete a entrar en acción? No sería hasta la salida del tercer juego de Smash Bros. Que Lucas y Pete serían incluidos al roster de luchadores. Completar Mario En 64 Super con una Mario estrella. 64 es posible llegar a la batalla final contra Bowser sin la necesidad de haber conseguido 70 estrellas, valiéndose de una serie de errores. De esta manera, es posible completar el juego con una sola estrella que ¿Solo? conseguiremos ¿Bowser? tras derrotar al Rey Koopa. Direct Xbox. Debido a que la El primera nombre original. Xbox fue desarrollada teniendo como base la tecnología del DirectX, durante su creación se la conocía internamente como DirectX Box. Finalmente, el nombre sería acortado a Xbox. En la primera misión de Deus Ex, deberemos infiltrarnos en la isla de la Estatua de la Libertad, para eliminar un objetivo. Desde aquí, se puede ver la ciudad de Nueva Ay, qué York, bien y se ve, algunos ¿no? de sus edificios característicos. Pero, al mirar al sitio, donde se deberían ubicar las O sea, torres que es una gemelas, foto, no pero- será posible encontrarlas. Esto llevó a muchos a pensar que el juego había predicho la caída de las Torres Gemelas, ya que el título fue lanzado en el año 2000, y el atentado ocurrió un año después. John Durante Romero, la este era batalla bueno. con el jefe final de Doom 2, podremos escuchar una voz demoníaca de fondo. Esta no es más que la voz de John Romero, uno de los creadores del juego, quien dice: para ganar el juego debes matarme a mí, John Romero. Ahora bien, si usamos trucos y atravesamos al jefe, podremos encontrar un Bro. pasadizo, donde se ubica la cabeza de Romero, Ay, clavada no. en una estaca. De dispararle varias veces, Oye. lograremos derrotar al O jefe sea, pero quitando el easter egg, ¿por qué chingados es tan grande su cabeza, hermano? Es más grande que la escopeta, bro. final, de una manera mucho más simple. Blaze en MK2. En el mapa DP2, A ver, que era sale posible atrás, ver a sí. un luchador en llamas a la distancia. Luego salió en Este Armageddon. personaje se convertiría en Blaze, luchador que sería seleccionable en Mortal Kombat Deadly Alliance. Ah, no, en el Deadly Alliance. En el primer nivel de Golden Age para Nintendo 64, si mientras atravesamos la presa, centramos nuestra mirada hacia uno de los costados, podremos ver una pequeña isla a la distancia. Este lugar, accesible únicamente utilizando Game Sharks, sería parte de una sección que fue descartada para la versión final del juego. Laser Suite Super Mario A World. finales de 2006, un video fue subido a YouTube, donde se veía a Mario accediendo a una zona llamada Ay. Top Secret Area, donde se encontraba el Laser Suite, un supuesto power-up, que le permitía a Mario lanzar rayos láseres. Poco tiempo después de la salida del video, en un foro Buah. dedicado a Hack ROMs, el usuario Cat Phoenix revelaría que él había sido el creador de este power-up. Pues obviamente, ¿no? Gaster es el personaje más misterioso de todo Undertale. En el juego, es mencionado por unos pocos NPCs, los cuales nos cuentan que Gaster era el antiguo científico real. Aunque este no tiene un ¿Poggers? sprite oficial, dentro de los archivos del título, se han encontrado dos, que son los que normalmente se los asocia con este personaje. Modificando las partidas guardadas, algunos jugadores han logrado acceder a habitaciones no presentes en la versión final del título, donde pueden ser Eso de vistos Gaster estos no se me hace sprites. tan Utilizando interesante. este mismo método, es posible acceder a una escena llamada Room Gaster y ver un mensaje escrito en una tipografía, compuesta por iconos, Se me hace que muy nos habla gay, de un chicos. experimento. En caso de ingresar el nombre Gaster, como el de nuestro personaje, el juego se reiniciará automáticamente. Por último, se No dice sé, que existe chat. algún tipo de relación entre este personaje y Papyrus y Sans. Gaster. Los Pokégots ¿Pokégros? se tratan de ¿Pokémon negros? extremadamente poderosos, que según los jugadores, se encontraban escondidos dentro del Ultra juego. entes, ¿no? El origen de algunas de estas criaturas se dio a partir del anime, mientras que la gran parte simplemente provenían de la imaginación de los jugadores. La mayoría de las representaciones visuales de estos Pokémon Ridley, fueron ese obra del Ridley. sitio web Pokémon Factory. ¿Cómo te hace creer eso, Billy? Metal Según Gear una 2 teoría verde. del segundo Metal Gear, los eventos ocurridos durante las secciones donde controlamos a Raiden no son más que una simulación.
Aunque con la llegada del cuarto juego, esta teoría dejaría de tener sentido, si tenemos en cuenta que Metal Gear 2 había sido planeado Man, como el Extramox último hizo la juego de la paja saga, del la teoría siglo. podría explicar varios de los acontecimientos del título. Really Kill. Thrill Kill se trata de ese un juego juego God. de pelea desarrollado por Se Paradox vino Development rápido. para la PlayStation, que aún estando terminado nunca salió a la venta de manera oficial. Esto debido a que EA Games, ¿Qué quien es había eso? comprado la empresa que publicaría el juego, lo consideró demasiado Chévere, violento ya, y ya. temía que pudiera dañar la imagen de la compañía. Tras la cancelación de Thrill Kill, empleados de Paradox Este Development juego estaba interesante, era terminarían como de filtrando el loquitos, ¿no? juego Que al tenían público. problemas. Y la secreta en San Andrés. En GTA San Andreas, se rumoreaba de la existencia de una Hermano, isla ¿qué no es secreta juego? que, de acuerdo a algunas teorías, O sea, podría ser Man, encontrada la cantidad de cosas que tiene tras San dirigirnos Andreas, a la hermano. M del minimapa. ¿Cómo? Aunque esta ¿Cómo isla cabía secreta no eso era en más que 2 un rumor, gigas? originalmente No creo se cuánto tenía pesaba, planeado pero- incluir una isla más, que estaría cerca de San Fierro, y sería una alusión a la prisión de Alcatraz. Love you, Chairo, love you. Caras La extrañas, Game Boy hermano, esto Cámara sí no lo se trata de entiendo. un periférico para la Game Boy que O le sea, ¿por permitía qué? a la portátil tomar fotografías. Ahora Porque ¿a bien, quién se le dentro ocurrió del juego para poner tomar fotos de es posible default? ver unos rostros un tanto perturbadores. O sea, ¿quién pone eso? Beta Super Mario Como en 64. todo juego, muchos qué de los loco. elementos de Super Mario 64 sufrieron una gran cantidad ¿Qué de le cambios pasa? durante el desarrollo. Qué rico. Entre los más llamativos, podemos destacar los siguientes. En versiones tempranas del título, las estrellas serían modelos en 2D, y las monedas, en vez de tener una estrella, contarían con un rectángulo. El HUD del juego ¿Por también qué me apareció una recibió chica que me algunos dijo, cambios no, you are not the one? Porque esa chica soy yo. Pa, 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 pam. desde la posición de los elementos, la modificación de los iconos, y la eliminación de un minimapa en la esquina derecha. Extra Max, Por que último, se realizaron varios cambios en los diferentes escenarios del juego. Ay, es cierto, este pelo, hermano. ¿Cómo En aguantan? Halo 2, es posible mujeres con encontrarnos 3 con kilos un de pelo. cartel, donde podemos ver una versión dorada del Warthog, el cual, de acuerdo a los rumores, era posible manejar. Pero para esto, primero debíamos seguir una serie de pasos. De todos modos, esto era completamente falso, y las fotos y videos donde podía verse este vehículo, se trataban de meras modificaciones Es que no del me quiero juego. rapar, quiero ver a No dónde me sería llega el hasta pelo, la chicos. salida de la versión Quiero que me aniversario llegue del aquí título, que el Warthog decir, dorado podría ser "Anda, generado en el chamos", modo Forge. Secuestro en Animal Crossing. De acuerdo Me a una pasó teoría eso. de Animal Crossing, secuestraron a Animal nuestro Crossing. personaje ha sido secuestrado por los animales del título, con la finalidad de que Va a parecer trabajemos gay, para man. ellos. De esta Está bien, manera, es una Tom mierda. Nook sería el encargado de mantenernos dentro del pueblo, al tenernos atados con el pago de una casa y sus reformas. En Resident Evil 2, si revisamos un total de 50 veces el escritorio de Albert Wesker, podremos encontrar un rollo de película fotográfica, el cual será posible revelar, y así, obtener una foto de Rebecca Chambers. En el remake de 2019, también es posible desbloquear esta foto, aunque el modo de hacerlo es un poco más difícil. Kill Switch se trata de una historia escrita por Este Catherine juego M. está Valente, bueno. publicada en el extinto blog Invisible Games, y posteriormente incluida en el libro The Melancholy of Mecha Girl. El relato nos cuenta la historia de un juego creado como protesta a las prácticas del régimen soviético. En él, podíamos jugar con dos personajes, Porto y Gaz. Lo más curioso del Poto título y Gaz. era que tras perder, el mismo se borraba, obligando a los jugadores a comprar más copias. Michael Jackson. Debido a las similitudes de las canciones Wey, de Sonic 3 con las esto de Michael siempre Jackson, me lo he durante mucho preguntado, tiempo ¿habrá se sido hipotetizó cierto? que varias de las melodías del juego habían sido compuestas por el exitoso cantante. En 2005, este rumor sería confirmado por Ah, Roger no, sí se Hector, confirmó. director del Sega Technical De Institute, verdad. quien daba como razón de la desvinculación del proyecto las acusaciones de pedofilia hacia el cantante. De todos modos, en 2013, Roger desmentiría Mientras más me la mama, más me crece. alegando que cualquier similitud del tonto. soundtrack de Sonic 3 con las canciones del rey del pop no eran más que meras coincidencias. El Hotel Hotel Jefferson. Jefferson es un área de GTA San Andreas, donde transcurre una de las misiones del juego. Güey, sí está raro el Además, ambiente de ese este lugar. sitio es conocido por una corta creepypasta, la cual nos narra el descubrimiento por parte de un jugador de Literalmente una extraña y aterradora fue cinemática de las que se primeras reproduce luego de cinemáticas, que éste digo, lograra cinemáticas. acceder al inframundo desde el hotel. Misterios.
Rapelay. En 2006, de manera exclusiva para Japón, se lanzó Replay, un título en que deberemos violar a una madre y sus 2 hijas. Güey, ese juego En también, me 2009, acuerdo el que juego fue siempre. prohibido en varios países, Man, eso, incluido con lo de Japón. You Are Mr. Como Gay. curiosidad, el título cuenta Y con 2 en finales, San Andreas lo de ambos la en el que el madre, lo violador muere. típico, man. Birdo es trans. En el manual Esta de era verdad, instrucciones de la versión de Super Mario Bros. 2 lanzada fuera de Japón, se dice que Birdo Ah, piensa verga, medio que es frío, una güey. chica y por eso prefiere que le llamen Birdet. Es de juego, es Esto, uno en el que sumado con la podías forma en la que ha aparecido en hacer varios de los actos juegos e indebidos, incluso comerciales, pero, pues, ha causado que muchos teoricen que Birdo es un personaje transgénero, lo cual, hasta el día de hoy, no ha sido confirmado por Nintendo. Man, según yo sí ya era confirmado. ¿Pikachu odia a Sony? Hello, Pikachu ¡Es un verdad! juego para Nintendo 64. No me el acordaba de eso de que en el cual Hey le You Pikachu. permitía a Hermano, los ¿qué pensaban cuando hicieron este juego, hermano? O sea, jugadores comunicarse con ¿Qué Pikachu cojones? utilizando un micrófono. Según un rumor, en caso yo de creo que es el decirles juego las más palabras, random "Sony que hicieron para la época, PlayStation", súper Pikachu se adelantadísimo. enojaría. La verdad es que esto era totalmente falso, ya que Este juego me recuerda también mucho al de Dreamcast, que era de como un pescado con una cara humana. Siento que es lo mismo, pero este es más bonito, por así decirlo. una de las 2 palabras se encontraban entre las 200 que el Pokémon podía reconocer. Acuario secreto Super Mario En Super 64. Mario 64, en la habitación de la fase 3, En 10 es posible funciona. acceder a través de un hueco en la pared, a un acuario secreto, en el que podremos obtener una estrella, tras conseguir 8 monedas rojas. Revivir a Bill. Tras el lanzamiento del mapa de función para Left 4 Dead 2, los jugadores comenzaron a discutir sobre la existencia de una forma de revivir a Bill. Sí, un gramo de coca. Algunos decían que podía ¿Qué ser pasó? vuelto a la vida usando el desfibrilador, pero rápidamente se dieron cuenta que esto no era posible. Akuma Resident Evil. Según un April Fools llevado a cabo por la revista Electronic Gaming Monthly, en 1998, Akuma podría ser desbloqueado en Resident Evil 2. Akuma De acuerdo a la Matata. publicación, este personaje podría lanzar bolas de fuego y acceder a todas las áreas del juego sin la necesidad de usar una llave. Félix el gato, bootleg. Félix Ese ya lo Gato, vimos, para la gente. Sega Genesis, es un port no oficial, creado por una compañía rusa, del título Que al para final NES sale con así. el mismo nombre. Lo curioso del juego, es que aún tratándose de un título Sí, es el para de un ayer, público infantil, en su pantalla de Game Over, puede verse un Ahí está. dibujo de Félix sin rostro, mostrando su cráneo. Canción de Templo de Fuego. De ayer La fue primera que fui. versión del tema del Templo sí. del Fuego de Ocarina of Time Yo puedo hacer eso, yo contenía también, ¿no? cánticos del Islam. Nada Ya más el que luego no me la puedo compositor, poner, ¿no? Koji Kondo, había utilizado sonidos de voces provenientes De verdad, de lo un CD, censuraron sin en la saber que se versión trataban de cánticos del Islam. dorada, ¿no? Una vez que el equipo de sonido descubrió esto, O como ya era al habían revés. sido producidas las 2 primeras tandas de cartuchos, por lo tanto, destruir los Que decía, títulos y crear "Ah, nuevos con la versión del tema cambiado resultaría en una pérdida tanto de tiempo como de dinero. El Ajá, tema como no el de sería Little Big cambiado Planet. hasta la tercera versión del En juego. Big Planet también pasaba eso. La gran guerra Pokémon. De acuerdo a una teoría de Pokémon, existió una guerra que terminó poco antes del inicio de los títulos de Ah, es primera verdad generación. Esto se sustenta principalmente en las palabras del teniente Sargo, el líder del gimnasio de Sí, Ciudad porque el vato Jardín, dijo que era quien guerrero, dice, en Pokémon Rojo y Pokémon Azul, que los Pokémon eléctricos lo salvaron durante la guerra. Bro. Waluigi en Mario Luego de la 10. salida de Super Mario 64 10, en internet comenzó a circular una imagen que supuestamente provenía Wey. de una revista en la que O se sea, no pueden sacar un juego donde esté Luigi porque ya sacan otros, ¿eh? anunciaba que Aquí Waluigi buscaban a estaba Waluigi, presente hermano. como ¿verdad? uno de los personajes jugables. De Va a todos salir modos, esto Mario 64 10 remake y van a decir, va a salir Waluigi y van a decir, man, pero falta falso. Daisy. Minecraft entrenamiento. En el año 2015, luego del atentado de París, comenzó a circular la noticia Mira, que los peluche, culpables de tal peluche. acto utilizaron los sistemas de mensajería de PlayStation para coordinar los ataques. PlayStation. Aunque esto fue desmentido por Sony, se esparció en varios portales de noticias, llegando a algunos a distorsionarla, acusando a los videojuegos como un riesgo latente para los niños. Entre ellos, Güey, en Blade 3 había un juego que era como un MMO. Bueno, no era MMO, pero era como un VR chat. Que... Güey, ese juego también está muy adelantado, man. encontraba un noticiero argentino En esa época donde la se gente afirmó no lo que jugó el grupo casi, lo responsable terminaron del cerrando, acto pero... se comunicaba a través de servidores de Minecraft, y no solo eso, Hola, sino que Vicente. también utilizaron el juego a modo de entrenamiento.
Mr. Mix se trata de un creepypasta sobre un juego de mecanografía protagonizado por un cocinero que llegaba a amenazar al jugador. El título ocultaba un nivel secreto que, de ser accedido, modificando el juego, dejaría la computadora totalmente inutilizable. Además, el título estaba relacionado con la desaparición de niños. Uno de los significados más aceptados de la palabra Nintendo es deja tu suerte al cielo, o deja tu fortuna en manos del destino. La gente que piensa que los videojuegos son mala influencia es porque tienen problemas y no pueden pensar con las neuronas que tienen, man. Porque si eso fuera verdad, literalmente eso también aplica para películas, para cualquier tipo de entretenimiento. Modos. A lo largo del tiempo este significado se ha puesto en duda. Suicidio Sonic en Sonic CD. En Sonic CD, si nos quedamos quietos por 3 minutos, Sonic dirá, me largo de aquí, y saltará al vacío. Seguido de esto, recibiremos el mensaje de Game Over. Lo que ha llevado a muchos a pensar que en realidad, Sonic en vez de simplemente dejar el área, se suicida. Ay, nada. Y nada de la ambulancia. Poco tiempo luego de la salida del primer Silent Hill, los jugadores comenzaron a rumorear en foros de la existencia de un final secreto, según el cual sería posible, luego de pasar en difícil varias veces el juego, crear un explosivo que nos permitiría acceder a la ambulancia ubicada en el hospital, y así, salir de Silent Hill con ella. Luna Pálida. Luna Pálida se trata de un creepypasta que nos habla de un juego de texto, el cual tras ser completado, brindaba las coordenadas donde se encontraba el cadáver de una niña. ¡Luigi! Güey, ese me gusta, se trata de uno de los pocos juegos del plomero bigotudo que cuenta con una versión oficial para PC, la cual tiene un diseño de personajes bastante particular, siendo el diseño dado a Luigi, o mejor dicho, Luigi, yo cuando era niño me encantaba, güey, responsable de la creación de todo tipo de contenido extremadamente aterrador. Radman es un científico proveniente de Portal 2. El cual, como es contado en el cómic, Radlab fue quien, tras el final del primer título, volvió a trasladar a Chell a las instalaciones de Aperture Science. En el juego, mientras recorremos las diferentes secciones del complejo, será posible toparnos con grabados dejados por Radman. Incluso, si llevamos unas radios, que podemos encontrar durante algunas de las pruebas, a los escondites del científico, podremos escuchar una serie de pitidos, que, tras ser decodificados con un espectrograma, revelarán una serie de fotos. La verdad. Dentro de Golden Age de Nintendo 64, se encuentra un emulador de ZX Nunca en mi vida había estado tan activo haciendo videos del juego estaba trabajando. Aunque el modo de acceder al mismo fue eliminado de la versión final del juego, pero lo quiero hacer porque cuando entro a través de GameShark y jugar a alguno de los títulos del catálogo de la Spectrum, pero sin sonido. Cuarto día. Existe un error en Majora's Mask, conocido como el glitch del cuarto día, a través del cual podremos detener la caída de la luna, dándonos así más tiempo para completar el juego. Entró el 19, creo. Los árboles del Valle del Infierno son unas siluetas que pueden verse a lo lejos en el mundo 5, en la galaxia, llamas escalofriantes. Se cree que estas son una referencia a los Kodamas, espíritus del folclore japonés que viven en árboles. Ese easter egg está bien raro, güey. De acuerdo a varios sitios de trucos para el juego basado en la segunda película de Toy Story, existe un nivel secreto llamado el Taller de Woody, accesible supuestamente, al obtener 100 monedas en el primer área. De todos modos, este truco parece ser falso, ya que es imposible ingresar a este nivel, debido a que el máximo de monedas que podemos obtener es 99. Pokémon negro. Pokémon Black, no confundir con el juego del mismo nombre, se trata de una creepypasta que nos narra la experiencia de un coleccionista de hack ROMs de Pokémon, que compra un título para la Game Boy, con el nombre de Pokémon Black. En el mismo, el jugador cuenta con un Pokémon conocido como Ghost, una criatura excesivamente poderosa, estaría bueno de que hagan un juego Pokémon de un golpe y una saga de juegos de Pokémon, con la vida de sus entrenadores. Pokémon Teta y Pokémon Pita. La Tras cara de la salida portada de Final Fantasy XII, comenzó un rumor que decía que al dar vuelta a la portada del título, veríamos una cara demoníaca. ¡Yumer! En el año 2020, luego de analizar los datos del videojuego, Bob Esponja salva el día, del sitio web de Nickelodeon, se encontró el sprite de una extraña criatura que no aparece en el juego.
El hallazgo se viralizó rápidamente, lo que causó que Nickelodeon eliminara el título de su página. Mi gato me da Ante todas ternura, las mano, teorías imagino. que habían surgido al respecto, la empresa desarrolladora del juego explicó que dentro del estudio, uno de sus empleados tenía la costumbre de agregar esta clase de criaturas a los títulos en los que trabajaba e eliminarlas antes de que fueran lanzados. Pero que en esta ocasión, el desarrollador se había olvidado de eliminarlo. Mario Siegel. De acuerdo a una leyenda comentada en el libro, Game Over, Press Start to Continue, el nombre de Mario Bros. Fue over. elegido en honor a Mario It's Sigal, me, el dueño Mario. del edificio It's donde me, se hermano. encontraban las oficinas de Nintendo en Estados Chupan el Unidos. huevito. Se cuenta que la Mira, compañía culito. se había atrasado con el pago Me del cago en alquiler, pelito. y luego de una discusión, Es Mario pendejito. aceptó esperar un poco más para recibir el dinero. ¿Qué es esto? 2 años después, a modo de homenaje, se nombraría al protagonista del próximo juego como ¡Ojo! Mario. La traición de Smoke. Man, Desde el prólogo de GTA esa San traición. Andreas, la introducción, podemos ver que Big Smoke planea traicionar a Grove Street, y en efecto lo hace, permitiendo La la muerte comunidad. de la madre de Sweet y Carl. Ya La en el comunidad más juego, random. durante la primera misión, la banda termina siendo perseguida por un autobala, muy posiblemente mandado por Smoke. Incluso antes de enterarnos de su traición, en varias misiones podemos ver que no está siendo del todo franco con nosotros. Man, ¿será verdad? O sea, dicen que hay una parte en la que Smoke de que pide una hamburguesa y 1000 cosas en el McDonald's ese. Y dicen que eso lo hace para que alcancen a llegar los balas. Man, ¿eso será verdad? Esa teoría de En que... 2015, durante un video para el canal de YouTube de Nintendo, Miyamoto confirmó la teoría que dice Porque que está todo lo muy ocurrido cabrón, en Super porque si es Mario Bros. verdad, 3 qué se interesante. trata de una obra de teatro. Las caras... Ah, es verdad lo de la El obra de secreto. teatro, güey. Eso está muy interesante también. Pero creo que es muy corto eso, ¿no? En 2015, durante un video para el canal de YouTube de Nintendo, Miyamoto confirmó Ah, la teoría Miyamoto que lo dice dijo. que todo lo ocurrido en Super Mario Bros. 3 Sí. se trata de una obra de teatro. Güey, está chido eso. Las caras de Marte En Secret en of Secret Mana es Mana. posible encontrar 2 caras sumergidas en mitad del océano. Como Lo que muchos amaría han que me relacionado gusten con la estos cara de juegos a Marte, muerte, una man. formación rocosa similar a un rostro, que fue Es que a mí me captada- gustan los RPGs, man. O sea, me gusta Final Fantasy. Pero a mí me gusta... No sé cómo explicarlo. Me gusta cuando ya estás en un momento en el que tienes que pensar estratégicamente de que, ok, tengo este ataque, tengo que usar esto, este man me sube el ataque, este man me cura, ¿sabes? No, me aburre mucho empezar los juegos porque Dada ese en tipo de juegos, 1976 porque no tienes nada de por una habilidades, sonda man. espacial Y en me la da mucha superficie pereza. marciana. Algunos incluso Pero por ejemplo, han llegado Final a Fantasy señalar que en 4 realidad cuando me se gusta. trata de una me lo acabé. referencia a los Moais de la isla de Pascua. Luego 6, Airborne también, man. Los pocos juegos Antes de RPG triunfar que me en el pasaron. mundo de los videojuegos, entre los diferentes rubros a los que Nintendo se dedicó, se puede destacar el hecho de haber gestionado una cadena de hoteles para parejas. ¿Cómo? Entidad Al igual 303. que Herobrine, se trata de un creepypasta de un supuesto empleado de Mojang que tras ser despedido, se dedicó a entrar a los servidores de Minecraft para hacerle Coño, la man, vida pero imposible este a los viejito. jugadores. Se dice que un signo de que el usuario está en tu juego es la aparición de cruces en el suelo. ¿A poco esto es de Minecraft? Durante mucho tiempo, en GTA 3, se teorizó que la eliminación del personaje Darkel, un vagabundo que daría misiones de ¿Verdad? tinte terroristas al jugador, se dio debido al atentado del 11 de septiembre. Sí, ¿no? De todos modos, esto fue desmentido por Rockstar en el año 2011, junto con la teoría que involucraba a este personaje, con una supuesta misión de estrellar un avión, y otra de asesinar. Decker was just crazy born to wait your crazy mission. They removed a few months before as one antes because they went no era muy bueno para el niños. juego, man. Lo quitaron nomás porque dijeron Una "Nah, Zelda, no tiene se sentido". trata de un Ajá. parche de The Legend of Zelda, Ocarina of Time, que saldría Pura para el Zelda. periférico exclusivo de Japón, Ojo, el todos 64 quieren besar a GB. Vicente. ¿qué Este está pasando? parche arreglaría algunos errores del juego original, pero además, contaría con una nueva historia que expandiría la del título base. Voces fantasmas en Modern Warfare. En uno de los mapas del segundo DLC, de Modern Warfare 3, podremos encontrar un cementerio, y es aquí donde podremos escuchar las voces de una niña y su madre. Voces que pertenecen a la cinemática del ataque terrorista en Inglaterra, que puede verse en la campaña del juego. Un modo espejo. ¿Qué es? Al Vale. encontrarnos con nuestro rival, en la torre de Pensé Pueblo que Lava, Puticlub era un helado. ¿Qué?
¿Cómo piensas eso, güey? Anda, en su equipo, faltará el Raticate que tenía anteriormente. Esto, junto a la pregunta que nos hace antes del comienzo de la batalla, donde nos cuestiona si sabemos lo que se siente perder a un Pokémon, dio pie a la teoría, que dice que el rival se encuentra en la torre, para enterrar al Raticate cuya Es un muerte Puticlub. habría sido causada por nosotros. Es Al una no llegar a evolución de un centro Prinplup, Pokémon pero a versión tiempo. Alola. Los En Mi la Game fueron... Developers ¿Qué, Conference del man, año Dios? 2007, Shigeru Miyamoto explicó que la idea de poder crear avatares basados en el jugador había sido algo en lo que venía pensando y trabajando desde la salida del periférico exclusivo para Japón, el Disk System. Pedo, ya apagó En el la década de ventilador los y estaba 80, prendido. surgieron varios títulos para la Atari 2600, dirigidos a un público adulto. Mira, mira, El mira. más conocido de estos Hermano. es seguramente Caster Revenge, que fue fuertemente criticado por simular la violación de una nativa americana. En respuesta a esto, surgió ¿Cómo se le una mueve la secuela del pilinga título a ese donde güey, se man? invertían Míralo. americana. Pa. En respuesta a esto, surgió una secuela del título donde se invertían los papeles, llamado General Retreat. Güey, ¿cómo la gente, o sea, Dios mío, malachero, tranquila, Dios mío, ¿qué pasó? En Runner 2, en el Yo te fondo del cueme. nivel Bushiwaki, podremos ver a Slenderman. Es verdad, sale Slenderman ahí, pero bueno, es una La historia versión aquí. de Super Mario 64 de 1995 Yo se quiero un supone puticlub que de es pilis, un man, yo prototipo en el que supuestamente Me van a banear por aparecería eso. la cara de Wario persiguiendo al jugador, sumado a todo tipo de cosas perturbadoras. De Pero, todos modos, esto yo es supongo- completamente falso y, Bueno, sí es si falso. bien, en la Space World de 1995 se mostró una versión temprana del juego, esta no tenía nada aterrador. Man, me asustó más eso que... En el primer Monkey Island, es posible desenterrar un tesoro Güey, en estos juegos también, man, me maman. Pero Mole a Island, la que no es verga, más que una qué pereza. Siento que estos juegos me gusta más verlos que alguien lo juegue porque sabe qué hacer, ¿sabes? broma Yo dejada por me- los no, desarrolladores, pues al hacerlo, De las copias de Mario son recibiremos una playera personalizadas. con la inscripción, encontré el legendario tesoro perdido de Mole Island y solo conseguí esta estúpida camiseta. Ojo. En Metroid Fusion, si logramos acceder no, a a la mí sala sí. de navegación antes de haber obtenido la Al mejora final de creo los que voy a ver misiles de todo, man, difusión, ya. seremos felicitados, e incluso, el OJ computarizado, se preguntará, ¿cuántos jugadores lograrán ver este mensaje? Man, es que son... Previo al lanzamiento del online de paga, en las Nintendo Switch con sistemas anteriores a la actualización 4.0, se podía jugar al juego Golf de la NES. Para acceder a él, era necesario que la consola tuviera como fecha el 11 de julio, el día del fallecimiento del expresidente de Nintendo, Satoru Iwata. Ojo. Luego, se debían sostener los Joy-Con e imitar los gestos que el señor Iwata realizaba en la presentación de los Nintendo Directs. De esta manera, iniciaría el juego. La creepypasta más famosa de Fallout es sin duda Güey, la de no, la es- estación de números. De acuerdo Pone a este Fallout. relato, luego de que un jugador matara al conductor de Radio Galaxia, la emisora comenzó a reproducir una serie de números, los cuales, al ser decodificados con código Morse, daban como resultado una serie de predicciones. Man, háganme icebergs, gente. Jengar en Pokémon amarillo. En Pokémon amarillo, es posible, realizando una serie de errores, enfrentarnos y atrapar a un Gengar salvaje. Sala de cadáveres. En la ¿Saben? versión de PC de Esto es un Skyrim, bug utilizando la gigante. consola, es posible acceder a una habitación con forma de cruz, en la que se encuentran varios de los NPCs que hemos matado a lo largo del Salen juego. los NPCs que matas clave, creo. A finales de los 90, Nintendo anunció que estaba trabajando en una secuela de Mario Paint, que sería exclusiva para el periférico de la Nintendo 64, el 64 Digi. Pero, el título nunca sería lanzado y en su lugar, se comercializaría un juego bajo el nombre Mario Artist, Paint Studio, y posteriormente otros dos juegos que tomarían características de Mario Paint. Ojo. Similar al mito de revivir a Eris, existía otro que decía que Zack, personaje cuya muerte ocurre antes del comienzo del juego, podía ser vuelto a la vida. Obviamente esto no era así, y todos los supuestos métodos para lograrlo no eran más que una mentira. Qué manía con querer revivir personajes. En Mega Man X1, 2 y 3, utilizando Game Sharks, podremos acceder a un editor de niveles.
Metal Mario es el nombre de uno de los power-ups que podemos obtener en Super Mario 64, y, a su vez, es uno de los jefes que debemos enfrentarnos en el primer Super Smash Bros. Aunque en Pero este eso es porque último tiene no el es objeto. controlable por medios convencionales, es posible jugar como él, modificando el juego con la ayuda de Game Sharks. El Rey Unknown. El Rey Unknown se trata de una creepypasta que nos cuenta la historia de un joven que en Nochebuena recibe un misterioso cartucho de Pokémon Plata junto a una nota. En ella se encontraban escritos una serie de pasos que al seguirlos lo llevan con un Pokémon extremadamente aterrador, Ay, el qué Rey caliente Unknown. se ve. ¿Qué? Arwing. Durante el desarrollo de ¿Cómo The nos Legend of jodió, Zelda, Pili, Ocarina of esta Time, mierda, se Arwing? incluyó una Arwing, la nave que manejan los protagonistas de Star Fox, con el fin de probar el sistema de bloqueo de la cámara en objetivos. Dios. Aunque en la versión final no está presente, utilizando Game Sharks, Puto es posible Star- lograr que aparezca. En los ports para PC y Mac, del popular juego de Spider-Man de PlayStation 1, se encuentra Este una juego es gran muy bueno, cantidad de gente. mensajes, donde se insulta a un desarrollador inexperto llamado Matt Duncan. Aunque se desconoce quién los escribió, dado el contexto de los mismos, es muy posible que el mismo Matt fuera quien lo hizo. Se repitió. En GTA V, en el monte Chiliad, podremos encontrar un mapa con varios símbolos. Güey, me acuerdo que hueva Esto ha ese hecho que mapa surjan muchas siempre lo teorías, veía. intentando dar Decía, una es que explicación mira, al mapa. es que esto significa Incluso, que ese algunos jetpack, dicen que el no sé jugador que descubra el significado de las inscripciones será premiado con acceso a la Pinche beta de hueva. GTA 6. Mike Robertson. Mike Robertson es el protagonista de una creepypasta de Mario Bros. En esta se nos narra como un hombre de 30 años, amante de los videojuegos, Pili. participa en un programa de preguntas y Encontraron, respuestas, Pili. donde el premio es una Nintendo 64. No. Aunque Mike logra contestar todas las Es preguntas el de de manera cómo desbloquear correcta, el la en un ganadora minuto, de tal sí. premio resulta ser la hija Actualmente del sí, man, conductor pero del antes no era programa. así. Luego de esto, Ahora Mike hace le pide videos de explicaciones al conductor jugando con y acuerda Bendy en reunirse GTA en una colina V. a las afueras de No la sé, ciudad pero- para así recibir su Pero creo que merecido ya premio. no sube tantos De videos. todos modos no es sé. sorprendido por dos hombres que lo atan a un Ya se árbol y retiró lo como golpean 4 veces, salvajemente man, la con neta, palos ya. de béisbol. Desde ese día, Mike decide vengarse del productor y su familia. Sonic 3, cartucho completo. Originalmente, Sonic Güey. 3 y Sonic y Knuckles formarían Literal, o sea, Sega inventó los DLCs, hijo de su parte de puta un solo madre. cartucho, pues el equipo a cargo del proyecto tenía Porque está planeado Sonic crear 3, un título mucho más grande que las Y anteriores después está a Knuckles, que eso tienes que comprarlo entregas. aparte con un periférico. Pero, debido a cuestiones de Qué tiempo y de hueva. espacio en el cartucho, se decidió por sacar el juego en dos partes. Estamos en Dreamland. En el segundo nivel del mundo 5, de Kirby De Dream Land verdad. 3, podemos encontrarnos con Samus Aran, quien nos Hola. encomendará eliminar a los Metroids del nivel, a cambio de una estrella corazón. Porque saludaba. Los rivales de Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories Güey, Yu-Gi es otro un juego que me gustaría conocido por poder su entender y dificultad jugar. y por lo tramposa que puede resultar la inteligencia artificial. Al punto de no solo poder ver nuestras cartas, sino que también cambiar su mano para ¿De qué siempre trata ese tener la icono que se ve? ventaja. No sé. En Nunca material lo vi, la promocional neta. previo al lanzamiento de Yoshi Story, Solo sé podía que verse en el Sechi, menú que el de vato selección tiene de pelo blanco personajes y eso. a un Yoshi morado, el cual no estaría presente Pero creo que en era la lo versión típico de final del que título. poderes. y De así. acuerdo a una leyenda, era posible desbloquear a este personaje tras conseguir todas las monedas del juego. Pero esto era falso. Anti-Sony En la versión PS2. original para Dreamcast, del primer nivel de Sonic Adventure 2, Ah, me quiero podemos comprar una encontrar GameCube, varios chicos. pósters, en los que se alentaba a no apagar la consola y, debajo de estos, se encontraba un mensaje que Sí, decía tiene chichis. Anti-Sony PS2, Association, Chichi. estando las palabras Sony PS, censuradas con X. Eso debido a que las ventas de Sega Dreamcast estaban muy por debajo a las de PlayStation 2. La 10ª clase. Desde el en lanzamiento de Ragnarok. Team Fortress 2, en el año 2007, se rumorea de la salida de una 10ª clase, siendo el civil, una clase del primer título, la más señalada para tomar este lugar. En el año 2009, un grupo de fans crearían una página, presentando una falsa actualización, Güey, que eso está consistía en la bueno. inclusión de un perro, que tomaría el lugar de la 10ª clase. Hasta el día de hoy, el juego solo cuenta con 9 clases. Güey, pero está bien así, man.
¿Cómo van a poner otra clase si están 3-3-3? En el año 2005, fue publicado en eBay un supuesto prototipo de The Legend of Zelda 3 para NES, junto a una serie de fotos que probaban la veracidad del artículo. Unos pocos días luego, el juego fue vendido por $3.000 a un comprador que, hasta el día de hoy, no ha revelado el contenido del prototipo. Dicho todo esto, se cree que el cartucho a la venta no era oficial, pues este era bastante diferente al de un prototipo normal, y, además, aunque se rumorea que Nintendo tenía planeado el lanzar una tercera entrega de Zelda para la NES, lo cierto es que tan rápido como se comenzó a trabajar en la Super Nintendo, inició el desarrollo de un título de Zelda para esta consola. Pero Zelda 3 no es el Link to the Past. En 1986 se lanzó para Arcade Chiller, un videojuego donde el objetivo era asesinar a varios monstruos y personas, para así obtener puntos. El título era extremadamente violento para la época, lo que causó que muchos dueños de salones de recreativas no quisieran comprarlo. En 1990, fue comercializada de manera no oficial, una versión para la NES, con varios de los elementos del título original censurados. Nessie Tanto en el primero como en el segundo Titanfall, podremos toparnos con una serie de peluches del monstruo del lago Ness. Esto se debe a que, antes que se presentara oficialmente el juego, en la página del estudio creador del título, se publicó una imagen desenfocada de Titanfall, y muchos jugadores comenzaron a bromear con que el juego estaría relacionado con el monstruo del lago Ness. Man, sí parece. En Vice City, podemos ingresar a un apartamento que está lleno de manchas de sangre, en el cual se encuentra una motosierra y donde no quedan dudas de que ocurrió un asesinato. Respecto al lugar, existen dos teorías. Por un lado, algunos dicen que se trata de una referencia a una escena de la película Scarface. Por otro, que originalmente sería parte de una misión en la que, encomendados por Sonny Forelli, deberíamos matar al propietario del lugar, y luego nos convertiríamos en el nuevo dueño del apartamento. Cuando el estudio Climax fue cerrado, se vendieron en eBay varios de sus bienes, entre ellos, los referentes al videojuego de PlayStation 1, Bob Esponja, Super Sponge. Fue a partir de la investigación de los prototipos de este título, que se hallaron dos dibujos, donde podían verse a Bob Esponja, Patricio y Arenita, en situaciones bastante comprometedoras. Mi signo en XG. Luego del lanzamiento de Pokémon X e Y, en 2013, los jugadores notaron que desde la entrada de una de las tiendas de Ciudad Luminalia, podía verse una figura similar a mi signo, el Pokémon que nació debido a un error en los títulos de primera generación. Aunque por mucho tiempo se vio esto como un easter egg, en el año 2019, el usuario de YouTube, Sheses, demostraría que en realidad, la figura con forma de mi signo era la entrada de otra tienda. 6 días antes de Fallujah, se trataba de un shooter, con tintes de survival horror, cancelado, ambientado en la segunda batalla de Fallujah, en el que el terror provendría de lo impredecibles y reales que podrían resultar las tácticas llevadas a cabo por los enemigos. El título comenzó su desarrollo en 2009, pero poco tiempo después del anuncio del juego, tanto familiares de los caídos, como exmilitares, comenzaron a protestar en contra de la salida del mismo, alegando de que el realizar un videojuego sobre una guerra aún en curso, era de mal gusto, lo que terminó llevando a la cancelación del título. De todos modos, en 2018, se dijo que el proyecto aún no se encuentra cancelado y que será lanzado en algún punto del futuro. Ladder to Oblivion, la escalera es una Oblivion, creepypasta que nos narra la historia de un trabajador de Nintendo, que junto a otro personaje, intentarán venderle a la empresa japonesa, la idea de un título, mucho más macabro a lo que la compañía estaba acostumbrada. Un plataformero, donde, antes de finalizar cada nivel, el jugador debe enfrentarse a un demonio, que aparece en forma de alguien, que le hizo daño en el pasado, para luego bajar por una escalera. Hit and Run. Dentro de los archivos de los Simpsons, Hit and Run, se encuentran referencias a un supuesto nivel 8 y 9 que no se encuentran en la versión final, pues el título solo cuenta con 7 niveles. Pensé que es en Doom 64. En Doom 64, si tras morir, no presionamos nada por un par de segundos, comenzarán a aparecer una serie de mensajes, mofándose del jugador por perder y diciendo cosas sin sentido como, mira los pies de esos demonios. ¿Qué? Twisted Metal nunca jugué. Harbor City, se trata de un título de la saga Twisted Metal, que no fue lanzado.
no sería hasta Twisted Metal Head-On que podríamos recorrer algunos de los niveles de este cancelado juego. Es en este título donde se nos explica que la cancelación de Harbor City fue debido a que, en el año 2005, 6 miembros del equipo de desarrollo murieron durante un accidente aéreo. Aún así, 2 años más tarde, llegó a las oficinas de Sony Computer Entertainment una carta que pedía que se hiciera público el último trabajo en el que los difuntos desarrolladores habían trabajado. Lo curioso es que la carta estaba firmada por los empleados fallecidos. Hong Kong 97 se trata de un título de disparos lanzado sin licencia para la Famicom en el año 1995. Según su creador, su objetivo era hacer el peor videojuego posible. Un aspecto que llamó mucho la atención respecto al título fue la imagen de una persona muerta que puede verse en la pantalla de Game Over. En una reciente entrevista al creador del juego, este explicó que la imagen proviene de una película ¿Reciente entrevista? japonesa. Tampoco se conoce quién Nintendo creó. Fue fundada en 1889 y durante sus primeros años se dedicó No quiero bajarle, joder. exclusivamente a la fabricación y comercialización de cartas de Hanafuda. Aunque la compañía logró crecer en Kioto, su ciudad de origen seguía siendo una pequeña empresa. Hasta que las yakuzas, mafias japonesas, comenzaron a utilizar las cartas como una manera de apostar en salas de juego ilegales. Esto trajo una gran cantidad de ventas para Nintendo, permitiendo expandir la compañía. Ya para la década de los 90, se dice que las yakuzas, dada la escasez de consolas Super Nintendo, producto de su gran éxito, no pasa asaltaban nada. los camiones de distribución, para luego revenderlas a un mayor precio. Hate Bell es un creepypasta sobre Pokémon. En ella, a un joven le regalan una copia de Pokémon Diamante, y tras realizar un intercambio a través de internet, recibe un Bronzong, con el nombre Hellbell, un Pokémon que resulta sumamente peligroso. Me acuerdo del bronce. Mátese Jam. En el juego de música, Jam Session, para la Nintendo 10, al presionar uno de los acordes, se puede escuchar una palabra que suena similar a Don't Kill Us, no nos mates en español. Lo que llevó a que se crearan todo tipo de teorías locas, intentando explicar esta frase. De todos modos, poco tiempo después de este descubrimiento, uno de los empleados que había trabajado en el juego, dijo que en realidad, lo que se escuchaba era una palabra en japonés, que significa, siguiente. En San Andreas, en el desierto de las Venturas, se encuentra una fosa con varias que luego bolsas lo con conectan cuerpos. con la radio. Aunque se desconoce cómo es que llegaron allí, de acuerdo a una de las teorías, dentro de estas bolsas, se encuentran los ex maridos de la conductora del programa de radio, de la emisora, Rose. Ya que en su programa, ella hace constante referencia a que, quienes fueron sus esposos, se encuentran muertos. Evil Farm Game es el nombre que se le dio a un supuesto juego perdido, el cual nos pondría en el papel de un granjero que tras asesinar a su esposa, debía esconder su cadáver de las autoridades. Los primeros datos que se obtuvieron del título fueron a través de un usuario de Reddit que pedía ayuda para encontrar el juego. El título tomó bastante relevancia en el 2020, lo que llevó a la creación de un subreddit centrado en encontrar el juego. Una búsqueda que sigue hasta el día de hoy. Unidad de acuerdo a una 731. creepypasta de Pokémon, un programador que trabajó en la primera generación, escondió dentro de los juegos, imágenes referentes a la Unidad 731. Un regimiento japonés, que durante la Segunda Guerra Mundial, realizó todo tipo de experimentos, con civiles y soldados chinos. Ojo, Setsera. Satan se trata de un supuesto juego proveniente de la web oculta, en el cual deberemos caminar a través de una serie de pasillos, mientras seremos testigos de todo tipo de cosas extrañas y aterradoras. El juego se dio a conocer en el año 2015, luego de que el usuario, Obscure Horror Corner, subiera un video al respecto. Posteriormente, un usuario de 4chan brindaría el link para descargarlo, el cual, dentro de sus archivos contenía un virus y material ilegal. Unos días después, una versión censurada y sin virus fue compartida en Reddit. Petscope fue un juego de realidad alterna en torno a la beta de un título de PlayStation 1. Gameplays del mismo fueron subidos a YouTube apenas va en entre Petscope, 2017 y 2019.
En ellos, se nos mostraba que en el título, se debían capturar una serie de criaturas, apodadas Pex, pero además, a medida que los videos avanzaban, la premisa del juego se volvía más compleja y oscura. Mundo 9. Poco después de la salida de Super Mario Bros., entre los jugadores japoneses, surgió la leyenda, sobre la existencia de un mundo más allá del octavo. Esta leyenda se popularizaría Hasta cuando en Pili se quedó dormido. 1986, la revista Famimaga compartiría la historia de un joven que decía haber logrado acceder a este mundo, luego de que un rayo cayera cerca de su casa. Cuando la revista le preguntó a Shigeru Miyamoto, este respondió que ¿Ya el ves que ando supuesto dormido? noveno mundo era causado por datos ¿Qué editas, basura. man? Eventualmente, alguien descubrió el método para acceder a estos niveles, Man, la dura sin vida de los necesidad editores, modificar loco. la ROM con una computadora, y este fue Entiendo. publicado en la revista Famimaga. Prototipo de la Virtual Boy, man, la Virtual Boy también. Originalmente, la Virtual Boy se había Yo planeado no sé. como una consola completamente portátil, que no necesitaría de ser conectada para jugar. Además, Man, se tenía en esta mente que mierda pudiera ya no sé mover gráficos por qué. poligonales y contar con detección de movimiento Lo al más momento en que el adelantado del jugador mundo, girara la weón. cabeza. Pero, por razones de seguridad y dinero, Dije que era estas un ideas video. terminaron siendo descartadas. Yeah, Yeah, ¿esto Vives, qué es? se trata de un supuesto juego perdido. El nombre del mismo apareció en los catálogos de dos compañías de venta de videojuegos durante 1989, pero aún así, el título nunca fue publicado. No. Aunque hay varias teorías intentando explicar la razón de ¿Qué por qué nunca cojones? salió a la venta, la que parece ser Man, más factible, qué dice dura que en haber sido esa realidad época, se porque trataba de un no- juego japonés que no llegó a ser no podías comercializado fuera saber de su país de origen. ¿Cómo eran los juegos, man? Imagínate. De acuerdo a una Termina teoría ese de purgatorio. The Legend of Zelda, ¿Ojo, Pili? Majora's Mask, Termina, el sitio donde se ubica la historia del juego, es en realidad, el purgatorio. Lugar al cual, Link ha llegado luego de morir, y todo lo ocurrido, no es más que una alegoría para que el héroe del tiempo, acepte su muerte. Durante una versión temprana de Mario Kart 64, Sale Mayora y Kamek, Pili, el ¿eso es cierto? Magikoopa, había sido planeado como Pili, no un te corredor corras, Pili, por favor. seleccionable, pero, para la versión Yes. final, esta idea sería descartada y en su lugar, se agregaría a Donkey Kong. Wobbuffet es en realidad su cola. De acuerdo a una teoría de Pokémon, Ah, la sí parte escuché azul de eso. Wobbuffet no Porque la sería cola más tiene que un como señuelo, cara, ¿no? mientras que el verdadero Pokémon Sí. se esconde en la parte trasera. Pero es igual ya se desmiente porque en el anime... En el nivel 4 del Mueve mundo la 4, carita. y en el nivel 8 del mundo 4 de Super Mario 3D Land, es posible observar a una criatura fantasmagórica Es verdad. que recuerda a la forma de un Man, Kodama, Mario un 3D ser Land- mítico del folclore japonés. Yo siento que Mario 3D Land es súper infravalorado, man. Ese juego es hermoso. ¿Crees que es buena idea al Oxxo ahorita? Pues yo digo que sí. Te queda súper cerca, ¿no? Pero es que Micom literal vive como al lado, o sea... No pasa nada. En el primer Psychonauts, al entrar en la Psychonauts mente de Mila, es un... Dios, este juego, hermanos. Este juego podemos es una acceder a un locura. cuarto bastante aterrador. Yo me acuerdo es que una lo empecé así representación nomás del hace incendio años. que presenció cuando el Y orfanato qué donde buen ayudaba se juego. incendió. Debido a su poder psíquico, Igual está pudo escuchar returbio los la gritos serie. de los niños que pedían ayuda mientras morían calcinados. Sí, tiene cosillas muy raras ese juego, pero... Siento que el 2... Ya no tiene ese aspecto, man. Porque en el primer Psychonauts sí era como más oscuro, man. Había como historias de que dices, qué chingado. Pero el 2 como que ya es más... Hola. Es un video de ese momento. Es una juro. Comunistas del Espacio, se trata de un Y juego con lanzado cuidadito, para la bro. Atari 2600 en el año 1982, con una jugabilidad similar a Space Invaders. El título cuenta Man, con un easter gracias a egg este que video ya cambia tengo la ideas palabra para high de la 34 videos. pantalla de puntuaciones máximas, por las siglas del nombre del programador del juego. Cada taza de arroz, 12 agua. Yume Sí. Nikki, el diario de los Ay, sueños, Yume Nikki. se trata de un juego creado con el famoso motor RPG Maker en el año 2003, distribuido de manera Oye, gratuita. qué desgracia. El remake secuela que salió de Yume Nikki, ¿eh? El título impulsó la creación Horrendo, de hermano. toda una serie de juegos hechos por Qué los fans horrendo y una que amplia pasó. ¿Cómo serie de pudo pasar teorías eso, que gente? intentaban explicar los extraños Qué mundos triste, de los man, la sueños de verdad. su protagonista, Madotsuki. Link en Soul Calibur, Las man. versiones Es de dragón. Soul Calibur 2 para consolas Tiene remake, ya ves, man, ni lo conocías. Sí, tiene uno.
Se llama Yume Nikki AB, algo así. No sé si busco remake. Aquí está. El Dream Diary salió hace unos años, 2018, man. Horrendo este juego, la neta. O sea, el primer juego, aunque era bastante básico, siento que tenía magia, man. Este juego, no sé, loco. Es que creo que ni siquiera lo hace el creador original. Porque creo que el creador original no se sabe qué pasó con él, algo así. Pero... Pero sí, sí, no. Horrendo. Mira, un insulto al juego original. O sea, no. Muy mal, man. Qué desgracia, porque Yume Nikki original es muy bueno. Ok, mi... De ¿Qué sobremesa, cojón? contaban con un personaje exclusivo para cada plataforma. En el Llévate el caso del directo, port de mijo. Llévate GameCube, el el directo. luchador extra se trataba de Link, quien había viajado al mundo de Soul Calibur, con el fin de detener al portador de la Soul Edge. De todos modos, esta aventura del héroe del tiempo no se considera canon dentro de la cronología de The Legend of Zelda. Pues obviamente no. Mario FX, que era como De Mario acuerdo Paint. a un rumor, durante la época de la Super Nintendo, se había planeado lanzar un juego de Mario en 3D, gracias al poder del chip Ok. FX. Cuando se le preguntó al respecto a uno de los encargados de diseñar el chip, este dijo que no, y que Super Mario FX era el nombre en clave del chip. Ah, ya. Durante el desarrollo de Pokémon Rojo y Verde, se había planeado el poder combatir contra el Profesor Oak, aunque esta idea fue descartada, en la versión final del título, es posible enfrentarlo, utilizando Game Sharks, o, a través de una serie de errores del juego. Fantasma En y la misión Hitman. Tradiciones del Negocio, de Hitman Contracts, deberemos cumplir un asesinato dentro de un hotel. Curiosamente, en el lugar ya ha Hay ocurrido un una muerte, y fantasmita. será posible Míralo. toparnos con el fantasma del fallecido. La mano blanca. De acuerdo a un famoso creepypasta de Pokémon, en el tercer piso de la torre de Pueblo Sí, hay una Lavanda, morra se que te daría una dice, pelea ¿qué es con esa un mano ser blanca que llamado está la ahí? Mano Blanca. La misma contaba con un sprite extremadamente detallado, de como su nombre lo indica, Mi una mano mano en después estado de corre. descomposición. Saint Row Merman. En Saints Row 2, podemos encontrar un Man, yo cartel que nos advierte de la nada más he existencia jugado de una Saint Row criatura 4. marina llamada Merman. Y me encanta Aunque en ese la juego. versión final del juego no está presente, Pero en no el sé. año 2014, un usuario de YouTube, realizando un So me gameplay de la demo del so. título, logró captar a Merman. Who Merman? Ratman, se supone que es un ser mitad rata, mitad humano, que puede ser encontrado en las vías del metro de Liberty City. El origen de este mito se debe a una imagen, subida a internet poco tiempo después de la salida del juego. Lo cierto es, que esta criatura no es más que otro de los tantos misterios de la saga GTA, y la misma, no existe en los datos del juego. Himno Una secuestra. teoría bastante aceptada por los fans de Pokémon, sugiere que Hypno secuestra niños. Esta Pues teoría se es que esto está sustenta en las entradas de totalmente. la Pokédex, ya que en Eres algunos un de los ángel. juegos, Había se un jefe insinúa que hombre Hypno llamado hizo Desmond. desaparecer a un niño luego de hipnotizarlo. Pero eso no termina ahí, ya que, en los remakes de primera ¿Qué? generación, debemos salvar a una niña perdida, que había sido hipnotizada, por el Pokémon. No sé. Según una leyenda de Silent Hill 1, existía un final secreto, en el cual, escaparíamos del pueblo logrando hacer funcionar un bote, con el que nos toparemos durante el juego, lo que es totalmente falso. Man, Silent Hill 1 se ve muy turbio. Un mes luego de la salida de Mario Galaxy para Wii en 2007, en YouTube, se publicó un video bajo el nombre de Super Mario Galaxy DS, donde se mostraba que tras conseguir 121 Power Stars, se Ni podría de pedo se desbloquear vería un una juego así. versión de Mario Galaxy para Nintendo 10. Aunque el video se veía muy convincente, en realidad, se trataba de un proyecto, realizado originalmente por el usuario Psycho Tresler, con el fin de recrear Mario Galaxy, como si fuera un juego de Nintendo 10. Coño, ¿qué hice? Ay, me cago en mi vida. Le di a F11, chat. Voy a cortar los huevos. Ah. Lo pusieron en 2010 y me lo creí que flipas. Real shit, man. Vampiri, estaba moviendo tu playlist hace rato y salía cosas y me reí.
specs. Dios mío. Un juego de Nintendo 10. LSD Lanzado Dream para es la muy interesante. PlayStation, exclusivamente para Japón, LSD Dream Emulator nos invita a visitar el mundo de los sueños, basados en el libro Diario de Sueños, de Hiroko A mí me Nishikawa. parece muy Su interesante ese ambiente juego extraño y hasta tétrico y la figura del personaje porque, mancito, que hay una cantidad de cosas. conocido como el Hombre Gris ha desencadenado la Güey, creación de busqué varios lo que me creepypastas. describió Missy, man, y sale Kid Icarus Prison, boludo. De acuerdo a la creepypasta de la mano blanca, en el piso más alto de la torre Aunque de puede Pueblo ser, en Lavanda, verdad, porque se es un encontraba ángel. un NPC, enterrado del torso para abajo, De hecho, con sí, el que puede podríamos ser, pero pelear. no creo que se lo En su Pricing, equipo, sería... contaría con 2 manos blancas, un Gengar y un Muk. En Sería caso en de todo caso el derrotarlo, original el de la juego NES, se ¿no? congelaría, pero, si perdíamos, el hombre enterrado arrastraría a nuestro Mándamelo el personaje culo de una hacia él, forma, la pantalla Dios se mío. oscurecería y se mostraría la imagen del espeluznante ser, devorando al protagonista. Man, ¿hoy es martes? No sé. Oye, mañana se Amin Joe, estrena o por su Deadpool y el traducción, jueves lo una veo. broma de la mente, fue una historia Aguantaré un día sin compartida en una spoilers. página de Facebook y en un foro de creepypastas Y hay italiano. gente subiendo En ella, spoilers. se nos narra la historia de un joven que encuentra un CD en blanco, y dentro de él, descubre un juego. Este se trataba de un título en primera persona, que supuestamente, había sido creado como parte de un experimento para estudiar la psiquis humana. De todos modos, todo esto era falso, y el juego, había sido creado en Game Maker. Wow. En el año 2012, se popularizó en YouTube un supuesto video real proveniente de China, donde se podía ver a una persona teletransportándose. Pero en realidad, el video formaba parte de una campaña publicitaria para promocionar el MMO chino, Xuxian. De acuerdo a una leyenda de Valdis Basics, sería posible responder correctamente el tercer problema de la segunda serie de para así evitar ser perseguidos por Balti. ¡Extramox! Existen varios videos de usuarios ¿Qué era ese diciendo grito, esto, hermano? su creador dijo que era imposible. Mi Si tímpano. permanecemos Man, Extramox dijo que le gritara cuando faltara un minuto. Ni está, man. Dios, qué mentira. ¡Extramox! Mi tímpano. por un par de Baldi minutos está sin infravalorado, hacer nada, ¿tú crees, en la man? Yo creo pantalla que de no. Game Over de Time Splitter 2, En su momento podremos era muy escuchar una hablado, voz bro. ralentizada, que pertenece a un diálogo A de uno de Extramox los le personajes grité del como título. su vida. Luego de que este termine, si seguimos sin hacer nada, podremos escuchar una voz diciendo, ¿es eso demasiado alto? Rostro fantasmal, a través de la ventana de una casa. Smash Bros. Brawl Extreme En el Victory año and 2009, Knuckles. IGN publicó el tráiler de un supuesto DLC de Super Smash Bros. Brawl, el cual agregaría efectos de sangre al juego y lo volvería ¿Cómo? mucho más violento. ¿Cómo va Pero a esto ser era eso, mentira hermano? y ¿Quién? simplemente se trataba de una broma del 1 de abril. A la mierda. En algunos mapas del multijugador de Call of Duty 5, es posible escuchar gritos de dolor y una parte de un discurso de Adolf Hitler. Moirai. Moirai era un juego gratuito para PC, en el que nos dirigiríamos a una Man, gente, ¿lo paramos aquí o quieren seguir viéndolo, man? Yo creo que ya es suficiente, ¿no? Aquí que acabe la parte 1 y ya que la gente después espere.